cercana con Él. Así es que en tu lugar, cierra tus ojos y les comentaba que estoy un poco agripado y un poco así como medio atolondrado, ya saben cuando uno se pone con gripa, pero vamos a poner esto en manos de Dios y que Él me guíe, que Él me fortalezca y podamos expresar lo que Él desea para su iglesia. Bendito Dios, Señor, yo te ruego, Señor, que te exaltes, Señor. Tu palabra dice que en mi debilidad tú eres fuerte, Señor. Así que te pido, Señor, que en medio de esta debilidad, de esta enfermedad, Señor, tú me uses, Señor, a pesar de esta debilidad que tengo. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder predicar tu evangelio y a poder encontrar, Señor, a tu Hijo Jesucristo en toda la Escritura. Bueno, muy bien. Recuerdan que les estaba diciendo, ya vamos en el capítulo Génesis 7. Estamos más o menos recorriendo un capítulo por semana, y digo, porque así se nos ha dado, ¿verdad? De hecho, los capítulos son muy cortos, no son tan largos. Y ahí vamos avanzando. Les estaba diciendo que estamos viendo la palabra de Dios desde el principio, desde la perspectiva de los pactos que Dios hizo con el hombre. Ya hemos visto que el pacto edénico era el pacto en un estado de inocencia del hombre, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al pacto noémico, el pacto de Noé con Dios, y también está en un estado de la naturaleza caída del hombre. Pero Dios a través de este pacto nos da un nuevo comienzo.
un nuevo comienzo a la humanidad, y Dios quita todo lo demás y comienza y le da la oportunidad a Noé y a su familia de un nuevo comienzo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en Génesis 7. Vamos a ver la parte de cómo construye el arca, entra al arca, entran los animales, etcétera, ¿verdad? Y en esas estamos. Ahora, estábamos hablando que Dios es el que hace los pactos. Dios es el que establece los pactos con el hombre, no al revés. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él sí cumple los pactos. Si nosotros hacemos pactos con Dios, habíamos visto un versículo que dice que es mejor no prometerle a Dios nada, ¿sí? Porque vas a fallar. Es mejor no decir nada y hacerlo que decir y no hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros cometemos ese error con todas las personas, no tan solo con Dios. Manita, de veras, hoy sí voy a ir a tu casa a ayudarte, y no llega, ¿no? O, pastor, nos vemos aquí a tal hora, vamos a pintar, y no llegan, ¿verdad? No tire piedras, pero normalmente eso hacemos, y es mejor, a lo mejor a veces, quedarte calladito porque no sabes si sí o si no, pero con todo el deseo de tu corazón, mejor decir, voy a hacer esto y lo hago, ¿no? Pero no decirle a Dios. ¿Por qué? Porque quedamos mal. Entonces Dios es el que hace los pactos, y Dios es su pacto, es fiel. Y vamos a ver cómo progresivamente va, no cambiando de pactos, pero sí los teólogos dividieron la Biblia para poderla comprender de manera pactal. Algunos, otros no. Esta perspectiva de ver la Biblia es dispensacionalista progresiva, pero no todos están de acuerdo con esa parte, ¿verdad? Yo les digo, hay las dos perspectivas, las que nada más lo ven así, pero si tú te das cuenta, Dios comienza con algo bien sencillo. Le dice a Adán y a Eva, le dice que solamente lo único que quieren, le dice a Adán, ponle nombre a los animales, cuida del huerto y no comas del árbol del bien y el mal, del fruto del árbol del bien y mal. Esas son esas cosas sencillas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues no las cumple, y establece ya su justicia. El Señor de alguna manera los expulsa del huerto del Edén, y ahora no va a ser tan sencillo, ¿verdad? A Adán le va a costar trabajo producir en la tierra, y con el sudor de su frente se ganará el alimento, ¿verdad? Antes nada más tenía que ir a cortarlo, pero ahora en la naturaleza caída del ser humano entra el pecado y todo se transforma. No nada más fueron expulsados del huerto, toda la naturaleza, habíamos visto en Romanos, que gime, ¿para qué? Para ser también restaurada a su naturaleza normal, a la naturaleza verdadera para la cual Dios hizo esto. En un principio no era así la naturaleza. Imagínense, ahorita está bello, era todavía más bello porque no había corrupción tampoco en la naturaleza, y eso posiblemente lo vamos a ver más adelante. Ya lo habíamos visto, de hecho, en Romanos 10, como en Romanos, no me acuerdo en qué versículo, la verdad, pero lo habíamos visto que como también la naturaleza dice que la naturaleza gime para ser restaurada. Entonces, estamos en estas, y ahora vamos a dar comienzo a Génesis 7 y vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Ya ven, ahí hay una pregunta capciosa, ¿verdad? Siempre dicen, ¿cuántas parejas entraron al arca de Moisés? ¿Verdad? Y todos dicen, 100, ¿no? Y Moisés no fue, ¿verdad? Fue Noé. Pero bueno, ahí es otra pregunta capciosa, ¿se dan cuenta? No es una pareja de cada una, no. 7, ¿qué? De animales limpios, que no eran impuros, de animales que sí podían comer, ¿verdad? ¿Sí? Y una pareja de macho y de su hembra, dice. En el 3 dice, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque
pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reharé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Como vimos en la prédica pasada, me gustaría que reflexionáramos acerca de si verdaderamente Noé era justo y si se ganó la salvación por sus propios medios, o el justo y fiel era Dios nada más, que no podía dejar que la descendencia de Eva terminara y la promesa no se cumpliera, como en Génesis 3:17, ¿verdad? Que de su simiente nacería el que venciera a la serpiente. ¿Noé hizo algo para alcanzar la gracia de Dios? ¿O la gracia de Dios simplemente alcanzó a Noé? Él era un pecador igual que todos nosotros. Claro que era alguien que tenía una relación con Dios por fe, pero fue la fe en Dios la que lo salvó. ¿Por qué digo esto? Porque la salvación siempre ha sido por fe en Dios a través de la gracia de Dios. Vamos a ver Hebreos 11:7, que te lo recuerda. Vayan a Hebreos 11:7. Y ahí claramente dice lo que hizo Noé. Dice la palabra, Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, que iba a llover agua del cielo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esta parte es muy importante, luego lo vamos a ver. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Como les decía, vamos a regresar después a Hebreos 11 y vamos a explicar un poquito más sobre esto. Hermanos, lo que queda claro es que siempre ha sido por fe y nunca ha sido por la ley de las obras. ¿Y por qué digo esto? Porque han entrado nuevamente con mucha fuerza falsas doctrinas que dicen que tenemos que cumplir la ley, que es sí la gracia de Dios, pero también con el cumplimiento de la ley cabalmente. Y eso es lo que hacen los judaizantes. Y sobre todo eso Pablo siempre combatió a través de la palabra para que no nos engañaran, porque no podemos pensar que por nuestros propios medios nos vamos a salvar. Noé no se salvó por sus propios medios, se salvó por la gracia y misericordia de Dios que le advirtió a Noé, y Noé por fe creyó. ¿En qué creyó? Le creyó a la palabra de Dios. No tan solo dijo, sí te creo que va a llover, y se esperó. No fue así, sino simplemente escuchó la palabra de Dios y se quedó sin hacer nada. Noé, en cuanto escuchó la instrucción de Dios, hizo la instrucción de Dios. Y muchas veces nosotros nos quedamos con escuchar la instrucción de Dios, ¿verdad? Pero no hacemos. Escuchamos la instrucción de Dios y no hacemos. Y eso no se le llama fe. A eso no se le llama fe, se le llama conocimiento, nada más. Si Noé se hubiera quedado simplemente en conocer la voluntad de Dios y no hacerla, no hubiera demostrado su fe y no se hubiera salvado. Y no fue por sus obras, sino que por fe le creyó a Dios, como Abraham le creyó también, ¿verdad? Y quiero que más adelante o mañana o al rato lleguen a sus casas y analicen bien Hebreos 11 para que quede más claro esto de la fe. Y ahí están todos los héroes de la fe, ¿verdad? Como les decimos algunos, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido por fe, nunca por la ley en obras. Nunca olvides, por la fe es que eres salvo, pero también por la falta de fe es que Adán comió del fruto prohibido. Vamos a ver este contraste, fíjense. Adán escuchó la voz y la instrucción de Dios.
Y Adán hizo algunas cosas, pero otras no, ¿verdad? Y por la falta de fe, Abraham cayó en pecado. ¿Por qué? Porque no creyó a la instrucción de Dios. Cuando le dijo, ciertamente morirás, ¿qué pasó? No creyó. Le creyó más a su mujer y le dio de comer. Pero ellos no creyeron. Eva no creyó en Dios. Ellos murieron por falta de fe. El pecado entró por falta de fe. Cuando nosotros creemos en la promesa de Dios y decimos, no, Señor, yo no voy a hacer esto porque tu palabra dice que yo me quede quieto, y yo me quedo quieto, entonces yo demuestro mi fe. Pero si nada más escucho y no hago, estoy demostrando falta de fe. Y aún es peor que con las personas que conocen. Llegamos a ser peores que los que están afuera del mundo, porque los que están afuera del mundo no han escuchado la instrucción de Dios, no saben nada, están ciegos, no ven, no oyen, están muertos. Pero aquel que está escuchando la voz de Dios, Adán escuchó la voz de Dios, escuchó la instrucción de Dios y no le creyó a Dios. Yo no quiero que tú estés aquí escuchando la voz de Dios, escuchando la instrucción de Dios, y que no comiences a preparar tu arca. ¿Sí? La fe no nada más es palabra, de decir creo, no, es tomar acción. Y Noé fue lo que hizo. Inmediatamente, en cuanto él comenzó, cuando le dijo Dios la instrucción, pasaron 120 años, lo vamos a ver ahorita más adelante, y Noé seguía ejerciendo su fe. ¿Sí me explicó? Entonces vamos a hablar acerca de esto. Fíjense bien. Sin embargo, es por la fe que somos justificados, es lo que les iba a decir. Y así nos ve Dios Padre por la fe en su Hijo Jesucristo. Noé fue justificado, Noé fue salvado por la fe que tuvo. Abraham fue salvado por la fe que tuvo en la promesa de Dios y persistió. Noé no sabía nada de Jesucristo y sin embargo tuvo fe. ¿En qué? En la promesa de salvación, ¿verdad? Noé hizo la instrucción porque le dijo, yo te voy a salvar, pero tienes que hacer esto para que tú subas al arca y yo te salve. Y es lo mismo que hace con nuestro Señor Jesucristo. En este caso, Dios salvó a Noé a través del arca, ¿verdad? Y en nuestro caso, Dios nos salva a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el arca representa a Cristo. El arca fue hecha de madera. La cruz en donde murió nuestro Señor era de madera. Si nosotros no vamos a esa cruz, no subimos a esa cruz y no morimos a nosotros mismos, no nos vamos a salvar. Puedes venir aquí 5, 10, 15, 20 años, pero si tú no subes a esa cruz y matas a tu carne ahí y dejas que tus pecados sean cubiertos por la sangre de Cristo, no nos vamos a salvar. ¿Por qué? Por falta de fe, porque no le creemos a Dios. Noé hizo el arca y se subió al arca, él y su familia. Tú necesitas subirte al arca también. Entonces, este tipo de medio de salvación fue como la cruz, les estaba diciendo. En este pacto, hermanos, Dios estableció primero el juicio sobre la tierra y todo lo que habitaba en ella, es decir, era un juicio sobre la faz de la tierra, no solo una región, porque algunos dicen, no, es que nada más en una región. No, fue juicio sobre la faz de la tierra, en todo el planeta. Así como fue un juicio general sobre todo ser con aliento de vida en la tierra, también fue un pacto universal el que después de este estableció con Noé y su familia. ¿Sí? Como veremos al final de este capítulo. Ahora bien, déjame decirte que en este nuevo pacto no significa que Dios dejó de cumplir el pacto anterior, sino que de manera progresiva Dios establece y revela sus propósitos al hombre.
El pacto que hizo con Adán y Eva seguía de alguna manera vigente para cumplirse en la persona de Noé, descendiente directo de Set, ¿verdad? El hijo de Adán, el cual escogió Dios para hacer cumplir la promesa de salvación por medio de la simiente de ellos. Estamos hablando de Adán y Eva. Hermanos, es por eso que digo que los pactos son de Dios con el hombre, porque Dios sí cumple sus pactos, nosotros los quebramos y es por eso que viene el juicio. Pero hoy en día hay falsas doctrinas heréticas que te invitan a hacer pactos con Dios, y lo peor del caso es que te invitan a que firmes ese pacto por medio de un cheque al portador o por medio de tu cartera, ¿verdad? Como las televisoras de enlace, como me da la verdad mucha lástima cuando oigo eso: pacta con Dios en este momento, si tú le crees a Dios, tú tienes que pactar. ¿Quién va a pactar con $1,000, con $500? ¿Verdad? ¿Han escuchado eso o lo han visto en redes? Bueno, es verdad, esas iglesias existen, pero nosotros somos una iglesia que dice la verdad y que evidencia a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Y no por hablar mal de ellos, yo estoy hablando de manera general en lo que ellos hacen, no en su persona. Y ellos engañan a las personas, pero las personas quieren ser engañadas. ¿Por qué? Porque quieren escuchar lo que ellos quieren para su vida, y ellos quieren prosperidad, y ellos quieren más dinero, y por eso se dejan engañar solitos. Así es que los culpables son los dos. Uno por creer en cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, y el otro por saber conscientemente lo que está haciendo y enriqueciéndose y haciendo del evangelio un negocio que por ganancia va a tener el infierno, ¿verdad? Pero como les decía, aquí nosotros te estamos instruyendo, te estamos enseñando o discipulando para que tú no caigas. Si Dios no lo quiere, un día no llegas a estar aquí y se te ocurre ir a una iglesia de esas, te vas a acordar: el pastor me dijo que aguas con estos. ¿Por qué? Porque los pactos los hace Dios con el hombre. No voy a hacer yo un pacto con Dios, porque yo le fallo, yo soy humano, yo me equivoco, yo falto a mi palabra, pero Él no, ¿ok? Por eso lo estamos viendo. Otra de las cosas que debemos de aprender acerca de esto que acabamos de leer es el número 40. El número 40 en la Biblia simboliza una transición o prueba o un nuevo comienzo, ¿ok? ¿Se acuerdan muy bien? Vamos a ver algunos 40, por ejemplo. 40 días y 40 noches, ahorita lo vemos, llovió, ¿verdad? Y a través del agua fue renovada, es decir, se hicieron cosas nuevas, o sea, un nuevo comienzo. 40 días estuvo Moisés en el Sinaí antes de recibir la ley, ¿verdad? 40 años en el desierto pasó el pueblo de Israel y estuvo antes de entrar a la tierra prometida. 40 años. 40 días estuvo nuestro Señor Jesucristo resistiendo la tentación y combatiendo la maldad a través de la Biblia antes de comenzar su ministerio. Por eso pongan atención a los números 40 en la Biblia para que aprendan que es transición, prueba o nuevo comienzo, ¿ok? Vamos a seguir leyendo Génesis 7 del 6 al 10. Génesis 7 del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas de la lluvia vinieron sobre la tierra. ¿Ok? Dios es muy específico qué animales entraron al arca. Y dice que hizo todo nuevo, ¿no? Pero los peces no entraron al arca, ¿verdad? ¿Por qué?
Dios específico dice sobre la tierra. Todo animal que se arrastra sobre la tierra. Los peces podían nadar. Con los peces no había problema, ¿verdad? Entonces, lo que Dios creó, todo lo que estaba sobre la tierra. Porque también luego hay algunas preguntas capciosas que salen por ahí. Y te van a decir, ¿los peces? Ah, bueno, es que tú les explicas. Mira, aquí dice que es todo animal sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que debemos de aprender de Noé fue que, aparte de la fe activa que tuvo, es decir, hermanos, no solo le dijo a Dios, sí te creo, eso ya lo había visto, me adelanté, perdón. Me adelanté mucho con esta parte. Entonces, muchos de nosotros, lo voy a volver a retomar, le decimos a Dios que le creemos, pero no hacemos nada por demostrar nuestra fe. Y yo repito mucho esto, hermanos, en el cristianismo, porque está lleno de personas, que de palabra aman y honran a Dios, pero con sus actos o su omisión lo niegan. La fe, hermanos, se demuestra haciendo lo que Dios dice y no solo creyendo en lo que Dios dice. Cuando tú solo conoces lo que Dios dice, pero no lo haces, es una fe muerta. Y a eso se llama religión. Hay muchas religiones en las iglesias, en las iglesias, que viven con fe en Dios, pero no viven para la fe en Dios, ¿verdad? Y son cosas muy distintas. Para que verdaderamente tengas una fe, dice Santiago, es necesario que muestres la fe por medio de tus obras. En Santiago 1 lo puedes ver. No solo de palabra, dice, sino de hechos. Y si tú estás en esta situación, hermano, hermana, es tiempo que demuestres tu fe por medio de tus buenas obras. Sirve en tu iglesia, comparte el evangelio, habla de Cristo, trabaja para Cristo, pero antes, lo más importante, hermano, hermana, antes de que sirvas al Señor, es que verdaderamente estés convencido de morir a ti mismo, de morir a lo que tú quieres para vivir para Él. Muchas veces nosotros decimos, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero a la primera que Dios te pone, sales corriendo y dices, no, Señor, me hubieras puesto otra cosa, eso no, por favor, no. A mí me gusta mucho hacer esto y ¿cómo lo voy a dejar? ¿Verdad? A mí me gusta mucho la música secular y me gusta cantar en los karaokes, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Verdad? Pero no, hermano, ¿estás dispuesto verdaderamente a dejarlo todo para Cristo? Esa es la fe activa. Ok, hermanos, sabemos que Dios salva, que no depende de nada de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero Noé trabajó para que su familia también fuera salva. Vamos a volver a Hebreos 11:7 y van a ver cómo dice, vamos a volver a leerlo, dice Hebreos 11:7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Noé preparó el arca y de alguna manera Noé participó para que su familia fuera salva, aunque no dependía de él, dependía de Dios que los permitió entrar. Pero, ¿por qué digo esto, hermano? Porque si tú quieres que tu familia se salve, tienes que preparar a tu familia para Cristo, así como Noé preparó el arca, que es el único medio de salvación. La mejor manera de hacerlo, ¿cómo es? Es predicando el evangelio, discipulando a tus hijos, orando por tus padres, tus hermanos, por aquellos que amas y aún no han entrado al arca. Sé como Noé, pregonero de justicia, que predicaba para el arrepentimiento de las personas y para que fueran salvas. Solo su familia se salvó, pero Noé hizo todo lo que estaba en su mano para que muchos se salvaran. Noé no hizo el arca para sí mismo, Noé hizo el arca para que muchos fueran salvos. Pero la misericordia de Dios solamente alcanzó a Noé.
Y esa no es nuestra responsabilidad, hermanos. Nuestra responsabilidad es preparar a las personas para Cristo. Y de Cristo y de Dios depende de si esas personas van a ser alcanzadas o no. Pero nuestra responsabilidad se tiene que cumplir sí o sí, porque Dios nos va a demandar. Por eso te pregunto, yo quiero que mi familia sea salva, pero no le predicas el evangelio. O no te creen de lo que dices porque realmente no ha habido un cambio en tu vida. Realmente no hay nada que le puedas dar a las demás personas de ejemplo, de decir, ¿cómo me hablas de tu Dios si tú estás así? Y tú misma o tú mismo no entiendes. Tú mismo no has creído en lo que tú estás diciendo. Ese es el obstáculo más grande para que nuestras familias no lleguen, o nuestros amigos, nuestros hermanos, compañeros de trabajo. La falta de testimonio y la falta de trabajo. Nosotros tenemos que estar haciendo el arca, preparando el arca para que nuestras familias sean salvas. Depende de Dios, sí, pero Dios me manda a mí preparar. Dios me mandó a mí preparar el arca. Dios me mandó a mí a trabajar por mi fe. Y eso es lo que estaba haciendo Noé. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú has hecho todo lo que está en tus manos para que tus seres queridos se salven? ¿Para que tus vecinos se salven? ¿Para que tus compañeros de trabajo se salven? ¿O nada más has hecho nada por ellos? No has preparado el arca. La incredulidad era tanta en ese momento, hermanos, hermanas, como ahorita. Y no te preocupe el resultado, tú haz lo que tienes que hacer. Fíjense, la incredulidad en ese tiempo, Noé ya había construido el arca completamente, ¿sí? Y 7 días antes empezaron a subir los animales. Imagínate lo impresionante que sería ver a leones con sus leonas, a jirafas, caminando todos directo al arca y se estaban metiendo. Y la gente no le creía a Noé, aún viendo esa maravilla. Yo me imagino que Noé tenía vecinos, ¿no? No creo que haya estado tan alejado como para que la gente no observara que los animales se estaban metiendo. Oye, yo me apunto en la fila, aunque sea agarrándole la cola al elefante, pero yo me meto. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo sorprendente. Y muchos de nosotros en este momento, hermanos, estamos viendo maravillas. Estamos viendo señales y no creemos. Y yo sé que vecinos, primos, hermanos, tíos no creen, pero es tu responsabilidad preparar el arca. Es tu responsabilidad. Vamos a seguir leyendo Génesis 7 del 11 al 16. Fíjense cómo empieza, con fecha exacta. Pues es lo que me agrada en la palabra de Dios, que es verdad. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, a las 3:55 de la tarde, no, ¿verdad? Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran de abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé el arca de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Y todos los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y quiero que observen esta última frase, Jehová cerró la puerta. Me quedo con esta última frase. El periodo de gracia para esa generación, hermanos, fue de 120 años. El periodo de gracia que estamos viviendo en este momento es de más de 2000 años. Sin embargo, está cerca de terminar ese periodo. Dios cerrará la puerta. Dirá, hasta aquí se acabó. El tiempo de gracia ha terminado y ahora viene mi juicio.
Y si Dios cierra, no hay nadie quien abra. Y si Dios abre, no hay nadie quien cierre. Dios ha abierto la oportunidad de ser salvados por el agua. Dios ha permitido que el agua viva nos dé vida eterna. Esta oportunidad, es decir, esta puerta sigue abierta el día de hoy, pero no por mucho tiempo. Llegará el momento en el que Dios la cerrará y no habrá nadie que la pueda abrir. Mira, ¿sabes que en este momento está abierta esa puerta y tienes la posibilidad, si es que aún no eres salvo, si es que no sabes si eres salvo, si no te has entregado verdaderamente a Jesús, si no te has rendido y arrepentido ante Él, y aún está la puerta abierta, hermano? Pero tal vez mañana amanezcas o no. Y en el momento que tus ojos se cierren, se cerró la puerta. Muchos de nosotros decimos, a lo mejor falta tiempo para que llegue el Señor. Y sí, a lo mejor faltan 50, 70, 100 años. Pero ¿cuánto tiempo tienes tú de vida? Pregúntate. ¿Cuándo el Señor va a cerrar tus ojos? Que va a cerrar la puerta a la oportunidad que tienes. Porque es cuando estamos vivos que tenemos que ver la puerta abierta e ir a la puerta y entrar por la puerta, que es Jesucristo. Pero cuando el Señor cierre la puerta, cuando el Señor cierre tus ojos, ¿estás seguro que ya has entrado por esa puerta? Es muy interesante hacernos esa pregunta. Y yo siempre reto a esto. Y la única manera en que tú estés cierto es sabiendo que tú has nacido de nuevo, sabiendo que tú verdaderamente te has arrepentido de esa vieja manera de vivir y estás comenzando a vivir otra en Cristo. Que tienes luchas, que tienes caídas, que te levantas, que a veces pecas, pero que no estás cómodo con el pecado y lo rechazas inmediatamente, te acercas de rodillas y le pides al Señor perdón y alejas ese pecado de tu vida. La única manera de darte cuenta si ya entraste por esa puerta es creyendo que Dios te dio la oportunidad de nacer de nuevo y ahora eres una nueva criatura y comienza a dar el fruto del arrepentimiento y el fruto de la conversión. Y entonces tú puedes decir, no, es que no cabe duda, yo antes era este y ahora soy este, y no lo hice yo, lo hizo el Señor. Y así vas a estar un poco o tal vez muy convencido de que Dios te hizo de nuevo, Dios te dio la oportunidad de nacer de nuevo. Tú eres una nueva criatura, has sido sellado por el Espíritu Santo y tú has entrado por la puerta de salvación. Pero debes de estar muy seguro. Y no es nada más de decir, no, yo sí, yo estoy seguro que sí, el Señor me salva. Y sigue siendo el mismo miserable y desgraciado o mal habido que ha sido. Perdón, digo, no creo que haya alguien aquí así, pero la verdad es de que muchas veces nos engañamos. Entonces, cerciórate de que tú hayas entrado en la puerta y lo va a notar la gente, se va a dar cuenta, tú te vas a dar cuenta, porque va a haber un antes y un después de tu vida, antes de Cristo y después de Cristo, siempre tiene que haber eso. Pero si tu vida sigue siendo igual, pues arrodíllate y dile, Señor, yo quiero entrar por esa puerta, perdóname, me alejo de todo esto ya. Vamos a seguir leyendo de Génesis 7, 17 al 24. Y dice la palabra de Dios, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas se crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron a gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, 15 codos más alto que subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió, no en el mar, ¿verdad? Dice en la tierra. Espíritu de vida en sus narices. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé.
y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Lo que hizo Dios a través del diluvio, hermanos, fue dar un nuevo comienzo, pero lo hizo por medio del agua, de la purificación de la tierra a través del agua. Algo similar al bautismo. Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro, vamos, primera de Pedro 3, del 20 al 22. ¿Ya están ahí? Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparó el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Lean el 21 nuevamente. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino que la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. La verdad, el nuevo comienzo de Noé no quitó la corrupción de la carne, es lo que está diciendo. Dios no pudo haber dado un nuevo comienzo. Dios pudo haber dado un nuevo comienzo y quitado todo, pero no fue así. Pero lo que hizo fue dar nuevamente una oportunidad de comenzar con una nueva conciencia hacia Dios. Es decir, Noé tuvo la oportunidad de enseñar esta buena conciencia de Dios hacia su familia y sus generaciones. Ese es el nuevo comienzo del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, hay una cosa muy interesante aquí con Noé. Estamos hablando de la salvación, pero estamos hablando también de la familia. Estamos hablando que gracias a la fe de Noé fueron salvas toda su familia, ¿verdad? Si tú verdaderamente le has creído a Dios como Noé lo hizo, entonces tú eres ese Noé que está preparando el arca. Y tú eres ese Noé que por tu fe puede tu familia salvarse. Y es bien interesante esto. Cuando tú decides bautizarte, es el simbolismo de un nuevo comienzo, de una nueva conciencia hacia Dios. Ahora sabes que hay un Dios que todo lo sabe. Ahora quieres vivir tu vida nueva para agradarle. Ahora le temes. Ahora eres una nueva conciencia de Dios. Es decir, estás estableciendo una nueva relación con Dios y puedes hacer lo mismo con tus generaciones venideras, con tus hijos, con tus hijas, con los hijos de tus hijos. Eso fue lo que sucedió con Noé. Él tuvo ese nuevo comienzo con Dios, una nueva oportunidad tuvo la humanidad de hacer las cosas distintas. Pero sabemos, hermanos, y seamos honestos, muchos se han bautizado, pero siguen haciendo las mismas cosas que antes. A pesar de que tienen el conocimiento de Dios y que Dios los ve, no se detienen y siguen en el pecado, no les importa. Y déjame decirte que esto no es un nuevo nacimiento. Si tú te bautizaste, pero sigues viviendo la misma vida, quiero decirte que no subiste al arca. Supiste del arca, creíste en el arca, pero quisiste quedarte en tu vieja vida. No quisiste un nuevo comienzo, con una nueva conciencia de Dios. Te aferraste a tu vida y no estás dispuesto a dejarla morir en la cruz. Lo peor del caso es que solo te estás engañando tú solo. Y solo tú te estás engañando. Y a nadie más engañas. Deja de simular que tienes una nueva conciencia hacia Dios. No te dejará más que solo la muerte. Y al final del camino te espera el juicio. Así es que, si es tu caso o no, yo no lo sé. Bautízate verdaderamente en el bautismo del arrepentimiento. Muere, deja ese cuerpo de muerte, que muera
en el agua del diluvio y levántate como un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura que tiene una nueva conciencia hacia Dios, que vive como un nuevo hombre o una nueva mujer y que muere al viejo hombre que hay en él. Ve a la cruz y crucifica tu carne. Ve a la cruz y deja tus pecados clavados en ellos, para que la preciosa sangre de Cristo te cubra y seas justificado por Dios. Esa es la única manera en que puedes ser salvado por el agua viva. Pero no solo eso, comienza a construir el arca para que tu familia suba también contigo. Construir el arca significa esforzarte para crecer en la fe, compartir la fe con los demás, cuidar tu testimonio, comenzar una relación con Dios que te permita predicar de tal manera que haya muchos que quieran subir a esa arca. Cuando vean tu vida transformada, muchos dirán: yo quiero subir a ese barco como Él subió. Yo quiero conocer a ese Dios que lo cambió de esa manera. En primer lugar, construye un testimonio bueno delante de tus hijos, de tus padres, de tus seres queridos, de tus vecinos. Que ellos vean a ese nuevo hombre que reflejas en Cristo. Ese es el deseo para mí también, hermanos. Ese es mi deseo. Que yo pueda ser ese hombre que vean a Cristo en él. Y es lo que yo deseo para todos ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente a veces, aun pesar de que hemos nacido de nuevo, seguimos ensuciándonos, Señor. Seguimos cayendo, Señor. Pero tu misericordia es tan buena y a veces abusamos de eso, Señor. Porque tú nos limpias, Señor, y conocemos tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no queremos abusar de eso, Señor. Queremos reflejar tu gloria, reflejar a Cristo. Dar un buen testimonio para que muchos quieran ir a Cristo, para que muchos quieran subir al arca y sean salvos por ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.